Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El 3 de mayo, así como las amenazas que continúan de mayores ataques contra mi país, de que continúa la agresión. Acabo de saber que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha declarado públicamente lo siguiente sobre Venezuela. Acaba de decir que hemos rodeado a un nivel que nadie conoce. Este tipo de lenguaje de un gángster. Esto no es un jefe de Estado, sino un gángster, que es una violación del derecho internacional a muchos niveles. Y es la mejor introducción para lo que yo quiero decir. Señor presidente, al firmar la carta, todos nos comprometimos a tomar medidas efectivas para prevenir las amenazas a la paz y suprimir los actos de agresión en contra de la paz. Hoy, esta disposición ha sido violada con impunidad y en desprecio de la Carta. En una carta al Consejo de Seguridad del 13 de mayo de 2020, demostramos al mundo las agresiones armadas en contra de mi país, que han sido una evidencia clara de que el gobierno de Estados Unidos con Colombia facilitaron la planificación, capacitación, financiamiento. Incluso hoy están protegiendo grupos de mercenarios y terroristas que ejecutaron ataques con el objetivo de penetrar, primero, llevar a cabo asesinatos indiscriminados de la población civil. Segundo, asesinatos selectivos en contra de funcionarios del gobierno. Y tercero, asesinar al presidente Maduro. Esto es una violación clara de la Carta, del derecho internacional y de numerosas resoluciones del Consejo, que son obligatorias para todos los Estados miembros. El gobierno de Colombia y de Estados Unidos violaron las normas de derecho internacional, sobre todo los que tienen que ver con la resolución 4. El Consejo de Seguridad 239, que condena que un Estado permita o tolere que se recluten mercenarios o que se les dé las instalaciones para llevar a cabo el derrocamiento de un país miembro de la ONU. La resolución 1269, de que los estados deben evitar que en sus territorios se preparen y se financien acciones de terrorismo. C. La resolución 1373, que indica que todos los estados deben evitar dar apoyo a entidades, personas involucrados en ataques terroristas, incluyendo el suministro de armas a terroristas, y debe negar protección a los que financian, planifican, apoyen o llevan a cabo actos terroristas. D. La resolución 1456, que insta a los estados a ayudarse a evitar, investigar, enjuiciar y castigar actos de terrorismo donde estos ocurran, señalando que los estados deben enjuiciar a aquellos que financian, apoyan, planifican o llevan a cabo actos terroristas o dan ayuda de conformidad con el derecho internacional sobre la base de los principios de extraditar o enjuiciar. Los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia siguen negar cualquier contacto con las autoridades venezolanas para establecer los hechos y evitar la impunidad, para garantizar que aquellos responsables sean enjuiciados. A raíz de ello, estos gobiernos violan su obligación de distintos tratados acerca de la asistencia mutua legal, incluso más. Siguen
ayudando a los líderes de la incursión armada en contra de Venezuela. Señor presidente, hoy debo informar que la operación para capturar a los individuos que estuvieron involucrados en estas agresiones armadas continúa. Sabemos que hay otros grupos de mercenarios y terroristas que han tratado de llevar a cabo sus planes a través de otras regiones del país. De hecho, un ataque en contra del sistema de suministro de agua ocurrió el 14 de mayo, que es una violación de resoluciones del Consejo de Seguridad 2351 sobre la protección de infraestructuras clave en contra de ataques terroristas, y demuestra las declaraciones que indican que hay personas que siguen preparando nuevas agresiones y siguen entrenando nuevos terroristas y mercenarios. Esto ocurre a medida que siguen habiendo nuevas pruebas que Washington y Bogotá como los principales fabricantes de esta agresión. Hay 3 elementos nuevos que debo anunciar hoy, ya que son parte de la campaña continua de agresión contra mi país. Primero, el 13 de mayo, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Venezuela en una lista ilegal como un país que no coopera contra el terrorismo, lo cual es una acusación cínica que ocurre pocos días después de un ataque de terroristas y mercenarios en el país, con el apoyo de funcionarios estadounidenses y con la participación de compañías y de funcionarios norteamericanos. El 14 de mayo, un funcionario del gobierno de Trump le dijo a la agencia Reuters que hay que dar importancia a la designación de agencias venezolanas como instituciones terroristas. Esta es una violación. Están fabricando un relato de manera que, de acuerdo con esta noción supremacista de que su derecho nacional es universal, van a tomar medidas para asesinar funcionarios de las agencias de seguridad venezolanas y utilizan su aparato de información para falsificar ataques a nosotros como un ataque a terroristas. No es posible que aceptemos el asesinato ilegal de personas alrededor del mundo protegiéndose en el uso bruto de la fuerza. Segundo, como ya denunciamos ante este Consejo, el gobierno de Estados Unidos ha admitido que ha recibido presión de compañías para que no envíe gasolina a Venezuela, lo cual ha generado la escasez que hoy tenemos en el país. En este contexto, tengo esta pregunta retórica. ¿Qué pasaría si en medio de la crisis de la pandemia en Nueva York no hubiese gasolina? Esto sería un crimen contra la humanidad, que es justamente lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo contra 30 millones de venezolanos. La coerción se une a un nuevo peligro, la amenaza del uso de violencia militar contra tanqueros iraníes que van hacia Venezuela con combustible, violando la libertad de comercio y de navegación. En caso de que esa amenaza se materialice, va a ser una acción armada contra estos barcos y contra el... Quiero subrayar que un bloqueo naval es una violación del derecho internacional, especialmente si no está autorizado por el Consejo de Naciones Unidas, según los artículos apropiados de la Carta, que se fundamentan en la autodefensa. De manera que la acción de Estados Unidos es un acto militar de agresión contra tanqueros civiles que traen producto fundamental para el país y un país que hace comercio legal. En esta pandemia, impedir que estos tanqueros lleguen a nuestros puertos es un crimen contra la humanidad.
perverso. Y Estados Unidos se presenta como nuestro salvador. Dice que es el principal donante de ayuda humanitaria a Venezuela. Y acusan al gobierno de obstruir el suministro de ayuda norteamericana. Ahora que la verdad es que los que han querido ayudar al país lo han podido hacer a través de la ONU y sus agencias. El 13 de mayo, los medios internacionales revelaron la existencia de una unidad de reconstrucción de Venezuela dentro de la Cancillería británica, donde se hablaban funcionarios británicos, miembros de la oposición venezolana y los planificadores de los últimos ataques, a fin, esto es increíble, de brindar, darle un estatus particular a las empresas británicas en Venezuela una vez que se lleve a cabo la agresión. Por fin, ellos han robado 1.8 toneladas de oro en el banco, por parte del Banco de Inglaterra, quienes acabamos de lanzar un juicio contra ellos. Ellos en Gran Bretaña son unos oportunistas que se alían a Estados Unidos en este ataque. Y junto con barcos de Holanda y de Francia se disfrazan de operaciones antidrogas, pero en realidad están tratando de establecer un bloqueo contra Venezuela. El uso de las amenazas militares, operaciones de este tipo, es el viejo truco de atacar un país con falsos pretextos. Esto es increíble. Hemos sabido hace algunas horas, los medios internacionales revelan que una organización traficante de drogas, los Pachenca, que controlan la región norte de La Guajira y que apoyaron a los terroristas que participaron en los ataques armados en contra de mi país, esta organización posee detalles operacionales sobre las vías de vigilancia y la ubicación de los barcos que tiene Estados Unidos en el Caribe. Esta información secreta ha sido utilizada por el cartel para evitar justamente las fuerzas militares que están patrullando el área, justamente y con el pretexto de evitar el tráfico de droga. Esto demuestra que el objetivo de los barcos de guerra no es luchar contra el tráfico de drogas, sino atacar a Venezuela. Es otra evidencia que existe en la coordinación entre las agencias de inteligencia entre esos países y los grupos paramilitares. Es un claro ejemplo de que todas las opciones están sobre la mesa. Es una estrategia de un ataque clandestino contra Venezuela. Y utilizan el supuesto lucha contra las drogas. Son los mismos que utilizaron esa misma táctica en contra Nicaragua. Son operaciones encubiertas, mercenarios y una guerra sucia. Uno de esos individuos responsables de esos ataques contra Nicaragua hoy justamente está repitiendo sus crímenes en Venezuela. Es el mismo individuo. Me refiero a Elliot Abrams, una de las personas más terribles para la región. La resolución 1314, que define una agresión como el uso de las Fuerzas Armadas de un Estado en contra de la integridad territorial y las dependencias territoriales de otro Estado, o cualquier otro ataque que sea contrario a la Carta de Naciones Unidas, e incluye el bloqueo de los puertos o las costas de esos estados por parte de las armas de las fuerzas militares de esos estados, o cualquier acción, el uso de mercenarios, grupos armados que en contra de otro estado. Esto describe muy bien lo que ha ocurrido en Venezuela.
Por ende, instamos al Consejo de que cumpla con su labor de mantener la paz y la seguridad. Exigimos que por una vez detenga las políticas guerreristas de Estados Unidos y de Colombia y el peligro que representan para Venezuela y la región. Segundo, que reconozca el acto de agresión cometido en contra del país y que los perpetradores dejen de utilizar la violencia y el uso de mercenarios contra nosotros. El gobierno de Estados Unidos están creando un mundo sin ley, donde ellos ignoran sus obligaciones con el derecho internacional e imponen prácticas coloniales sobre el resto del mundo. De manera que su derecho y su supremacía va por encima de los derechos del resto y apoya a terroristas y mercenarios en contra de nuestro país. El Consejo de Seguridad debe aplicar el principio de la legalidad en el derecho internacional. El derecho agreda a otro. Es la única manera de fortalecer la paz y la seguridad entre las naciones. Hoy, en medio de la pandemia que afecta a la humanidad, exijo que nuestros gobiernos protejan la vida de los países, pero hoy estamos haciendo frente a un ataque que constituye un crimen contra la humanidad. Dado esta situación y su escalada, la inacción del Consejo en esta coyuntura va a fortalecer a esos gobiernos para que sigan con sus planes guerreristas. Es un hecho de que Colombia y Estados Unidos redoblan sus agresiones contra Venezuela, burlándose del derecho internacional y de la Carta, demostrando su actitud que no tiene vuelta atrás. Nuestro país, señor presidente, no representa una amenaza a ninguno de esos países, a nadie. Y que tenemos que aprender de esta lección. Venezuela no está en venta. Nunca va a ser una colonia de nadie. Y nuestra gente, con serenidad y determinación, nuestro país seguirá luchando por ser libre. Muchísimas gracias. Thank you. I now give the floor. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.